Buen día a todos, ¿cómo están? Y llegamos a un día más de Aprendo en Casa. Y hoy desarrollaremos la actividad Leemos sobre las mujeres de ayer y hoy. Y empecemos. Hoy desarrollaremos el área de comunicación. Y los recursos para la actividad son cuaderno u hojas de reuso, lápiz, colores y borrador. Vamos a traerlo para empezar a trabajar. En la actividad anterior, conociste sobre la presencia de algunas mujeres en la historia del Perú y la importancia de sus aportes. Y nuestra meta de hoy es leer un texto para informarnos sobre las mujeres peruanas de ayer y hoy. Y para lograr la meta de hoy, debemos considerar los siguientes criterios: ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto y explicar para qué sirve el texto y brindar razones para recomendarlo. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que has conocido sobre algunas mujeres en la historia del Perú. En la actividad anterior, a partir de las siguientes preguntas: ¿qué mujeres de la historia del Perú conociste? ¿Recuerdas la actividad anterior? Sí, conocimos a María Andrea Parado de Bellido, Teresa González de Fagni, Susana Vaca y María Elena Moyano. ¿Y qué aportes realizaron al país? ¿Recuerdas qué brindaron a nuestro país? Sí, muy bien, su actitud valerosa y perseverante en busca del bienestar de las personas y también de la defensa de los derechos humanos, entre otras. Bien, ahora observa lo que se muestra en las imágenes del texto. ¿Estás observando? Ahora lee el título y piensa, ¿de qué tratará el texto? Según el título, donde dice Mujeres de ayer y hoy, y las imágenes, ¿de qué crees que trata el texto? Vamos, responde tú a esta pregunta. Bien, ahora lee en silencio el texto desde el inicio hasta el final. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leer juntas o juntos. Recuerda que leerás para informarte sobre las mujeres peruanas. Y nos dice, Mujeres de ayer y hoy. Micaela Bastidas Puyucagua fue una gran mujer peruana que, a pesar de que no sabía leer y escribir, ayudó junto con su esposo Tupac Amaru II en el inicio de la libertad y la justicia contra los españoles. Laura Esther Rodríguez Dulanto fue la primera mujer médica en el Perú en tiempos en los que no se permitían los estudios secundarios ni universitarios a las mujeres en el país. Ella dio el primer paso para que las mujeres continúen el estudio de la profesión médica en igualdad de condiciones que los hombres. Araceli Quispe Neira. Desde niña soñó con trabajar en la NASA. Actualmente Araceli es una ingeniera peruana que trabaja en la NASA. Ella integra el programa del telescopio espacial James Webb, con el que se investigará a partir del año 2021 los orígenes del universo. Liz Chicaje Churay es una lideresa indígena del pueblo Bora en la región Loreto. Ella trabaja en favor de la seguridad y defensa de los derechos indígenas y del ambiente. Luego de leer el texto, conversa con un familiar sobre este a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trató el texto? Sí, trató de las mujeres de nuestro pasado y mujeres de nuestro presente, es decir, mujeres de hoy. ¿Y qué dice el texto sobre las mujeres? ¿Qué se dice? Sí, que fueron mujeres que aportaron y aportan en la actualidad muchos beneficios como defensa de los derechos de la mujer. ¿Y quién fue Micaela Bastidas? Bien, fue una gran mujer peruana
que ayudó a su esposo en el inicio de la libertad y la justicia contra los españoles. ¿Y quién es Liz Chicaje? Nos dice en la lectura que ella es una mujer indígena que trabaja en favor de la seguridad y defensa de los derechos indígenas y del ambiente. ¿Y quién es Araceli Quispe Neira? En el texto nos dice que ella es una ingeniera peruana que integra el programa de telescopio espacial James Webb, con el que se investigará a partir del año 2021. Y a partir de la lectura, ¿crees que será importante las acciones de estas mujeres? ¿Por qué? ¿Tú qué dices? ¿Crees que será importante lo que han hecho estas mujeres? Claro que sí, es importante, porque han logrado muchos beneficios en defensa de los derechos de la mujer. Y a partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿Para qué nos sirve lo leído? Sí, para conocer más acerca de las mujeres de nuestro pasado y presente y los grandes beneficios que nos aportaron. ¿Y a quiénes les recomendarías? Sí, a toda nuestra familia, amigos, amigas, profesora u profesor. Ahora regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con el apoyo de un familiar señala y enumera los párrafos del texto. Pero recuerda que un párrafo está conformado por uno o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Bien, ahora veamos cuántos párrafos tiene nuestro texto. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo. Nuestro texto tiene 4 párrafos. Ahora lee la pregunta y responde. Y completa la tabla que se muestra más abajo. De necesitar ayuda, pídesela a un familiar. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto, es decir, vamos a leer y comprender cada párrafo de nuestro texto. Señala en cada párrafo la información más importante y completa la tabla respondiendo la pregunta. Y recuerda, puedes leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Bien, ahora para responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto, vamos a completar el cuadro. Secciones del texto. Primer párrafo. Volvamos al texto. Y nos dice, Micaela Bastidas Puyucagua fue una gran mujer peruana que, a pesar de que no sabía leer y escribir, ayudó junto con su esposo Túpac Amaru II en el inicio de la libertad y la justicia contra los españoles. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice en este primer párrafo? Sí, que Micaela Bastidas era una mujer que no sabía leer ni escribir y luchó junto a su esposo por la independencia del Perú. Ahora veamos el segundo párrafo. Y nos dice, Laura Ester Rodríguez Dulanto fue la primera mujer médica en el Perú en tiempos en los que no se permitían los estudios secundarios ni universitarios a las mujeres en el país. Ella dio el primer paso para que las mujeres continúen el estudio de la profesión médica en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice en este segundo párrafo? Sí, que Laura Ester Rodríguez dio el primer paso para que las mujeres continúen el estudio de la profesión médica. Y así lee tú el tercer párrafo y el cuarto párrafo y escribes qué es lo más importante que nos dice en estos 2 párrafos. Bien, y al terminar vas a leer tus respuestas y piensas, ¿qué relación existen entre ellas? ¿Crees que habrá relación entre las respuestas? Ah, muy bien, entonces ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. ¿De qué trató? Sí, trata de las mujeres de nuestra historia que contribuyeron a valorar los derechos de la mujer. Muy bien, cada vez lo haces mejor. Recuerda que para hallar el tema principal del texto es importante analizar cada párrafo e identificar qué es lo más importante que se dice. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Ahora,
Observa las imágenes del texto. ¿Estás observando? Bien, a partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado las imágenes en el texto? ¿Para qué crees? Bien, para informarnos de las mujeres de nuestro pasado y presente. Y en función de lo que leíste, ¿crees que es importante las acciones de las mujeres y por qué? ¿Tú qué dices? ¿Será importante las acciones de las mujeres? Sí, es importante porque contribuyeron a valorar los derechos de la mujer. Ahora te pregunto, ¿para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? ¿Por qué? Vamos, responde tú a esta pregunta. Tú puedes. Felicitaciones, terminamos la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes. ¿Ubiqué información en el texto escrito? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné a partir de lo que leí para qué se colocaron las imágenes en el texto? ¿Expliqué para qué sirve el texto y brindé razones para recomendarlo? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Hasta mañana todos, los quiero mucho y recuerda a seguir quedándonos en casa. ¡Nos vemos!